Quiero invitarles a que vayamos a nuestras Biblias en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo 3, 16. Segunda de Timoteo 3, 16. Dice la palabra del Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza, Señor. Y te pedimos que seas tú hablando en nuestras vidas, que seas tú iluminando nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos entender este mensaje. Padre amado, te pido que sean tus palabras en mi boca, no las mías, sino las tuyas para este pueblo, según la necesidad de tu iglesia, Señor. Te pido, Señor, que seas moviéndote con poder en medio de tu palabra. Amén y amén. Continuando con el curso que llevamos de Teología Sistemática, esta es la clase número 2. Hoy vamos a mirar un tema titulado Canon e inspiración de la Biblia. Antes de continuar con el tema de hoy, quiero hacer un breve repaso porque no todos han estado en las prédicas pasadas. Hace 2 semanas, hace 2 miércoles atrás, estuvimos nosotros introduciéndonos en lo que llamamos el estudio de la teología sistemática, y decíamos que la teología sistemática es el estudio de todas las doctrinas que nosotros miramos en la palabra, doctrinas que son principales, las más relevantes, pero este estudio que hacemos de todas estas doctrinas es de una manera sistemática, es decir, de una manera organizada, en donde cada doctrina va entrelazada con otra y se interrelaciona una con la otra. Entonces la teología sistemática lo que hace es enseñarnos varias doctrinas de una manera organizada, de tal manera que nosotros podamos entender la Biblia. La Biblia es un libro que no es fácil de estudiar. Se necesita de la iluminación del Espíritu Santo, que fue el autor de la Biblia, y vamos a hablar acerca de eso. El Espíritu Santo fue el autor de la Biblia, y es el Espíritu Santo el que nos lleva a la palabra de Dios y nos da la iluminación para que podamos entender la palabra. Yo recuerdo que muchos años atrás, antes de ser cristiano, yo tenía la intención de leer la Biblia, y leía la Biblia, pero no entendía nada. Y cuando me convertí a Cristo, empecé a leer la Biblia y entendía un poquito. Pero en la medida en que yo fui leyendo más y pasaba el tiempo, la iluminación era más y más, y entendía más y más, porque eso hace el Espíritu Santo. Cada día nos va iluminando más, vamos creciendo más espiritualmente y vamos entendiendo más este precioso libro, que es el único libro que puede transformar y cambiar la vida de una persona. Amén. Entonces decíamos que la teología sistemática se divide en 7 áreas o ramas de estudios diferentes, en donde pudimos nosotros mirar la bibliología, teología propia o estudio de Dios, recuerdan ustedes. Pudimos mirar también la antropología, es el estudio del hombre. La cristología, el estudio de la persona de Cristo. La soteriología, el estudio de la salvación del hombre.
la eclesiología, el estudio de la iglesia, y por último la escatología o el estudio de las profecías de los últimos tiempos. Todos estos son grupos de doctrinas que vamos a ir estudiando, y hace 8 días empezamos a hablar acerca de la Biblia, porque empezamos a hablar de la bibliología, que es el estudio o el tratado de la Biblia, y empezamos a estudiar acerca de la inspiración divina, acerca de la revelación de Dios, y decíamos que la revelación de Dios se ha dado de 2 formas diferentes. Una, de una manera general y natural, a través de la creación. Dios se ha revelado al hombre a través de la creación, de todo lo hecho. Por eso nosotros podemos decir que hay un Dios, por la naturaleza, por todo lo creado. Algo tan grande, tan complejo como es el universo, es imposible que se haya hecho solo. Tiene que haber un ser supremo. Es como decir, esa silla, que es algo muy sencillo, no pudo haberse hecho solo, ¿cierto? Detrás de esa silla hay un fabricante, ¿sí? Y así detrás de un reloj hay un relojero. Detrás del universo hay un creador. Entonces esa es la primera clase de revelación, una revelación general, natural. Y miramos la otra clase de revelación, que es la revelación especial, ¿sí? O sobrenatural, que Dios hace a través de este libro. Y por eso estamos estudiando la Biblia, por eso estamos estudiando sobre este libro, porque esta es la revelación más especial que Dios nos ha dado. Una revelación extraordinaria, y dijimos que la Biblia es el libro más antiguo de la humanidad, es el libro más leído, más traducido en el mundo. El primer libro que fue impreso en la imprenta de Gutenberg, Alemania, fue el primer libro que fue impreso, y el más leído, que fue escrito en un periodo de 1500 años por más de 40 autores diferentes. Un libro que tiene más o menos una antigüedad de unos 3400, 3500 años. Es un libro extraordinario, ¿sí? Y por eso vamos a seguir estudiando sobre este libro. Y hoy quiero hablarles acerca del canon e inspiración de la Biblia, y vamos a hacer una interrogante bastante interesante para que podamos en esta noche pensar, reflexionar un poco, y podamos también contestar esa pregunta. ¿Y cuál es esa interrogante? ¿La Biblia es inspirada por Dios? Porque muchos atacan este libro y dicen, la Biblia no, fue escrita por hombres. Sí, fue escrita por hombres, pero bajo la inspiración de Dios, como vamos a mirar en esta noche. Y vamos a ver qué significa la palabra inspiración y cómo fue que Dios inspiró este libro a más de 40 personas diferentes, de diferentes épocas, a reyes, pastores, profetas de diferentes lugares en Israel. Y cómo este libro, a pesar de que fue escrito por diferentes hombres, no se contradice. Es una armonía perfecta. Indudablemente este libro, como lo vamos a mirar en esta noche, fue escrito por Dios. Viene de Dios. Una pregunta que podemos nosotros hacernos es, ¿cómo sabemos que los libros que están aquí dentro de la Biblia son de inspiración divina y son los que deben estar? Porque hay otros libros, como los libros deuterocanónicos o apócrifos, o hay otros libros que le llaman los evangelios apócrifos. ¿Por qué no están en la Biblia? Todo eso lo vamos a mirar, ¿sí? Pero quiero comenzar hoy con ustedes definiendo la palabra canon, porque vamos a hablar del canon e inspiración de la Biblia. La palabra canon en el griego es la palabra cané, que significa caña. Era una caña que en la antigüedad se utilizaba para medir cosas. En la antigüedad no había metros como hoy. Hoy en día hay esos aparaticos y
se miden las cosas de una manera fácil. En la antigüedad había una caña que tenía una longitud determinada y se medían las cosas con esa caña. De ahí viene la palabra cano o medida. Con el tiempo significó una medida o norma esta palabra. Cuando nosotros los cristianos, hermanos, hablamos del canon de las Escrituras, estamos hablando de aquella medida, norma, que nos guía de cuáles son los libros que deben estar dentro de las Escrituras. La Biblia realmente lo que contiene son 66 libros. 66 libros, esa es la medida. ¿Sí? 37 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia se cerró, o el canon se cerró más o menos en el año 95 con el último de los apóstoles que existieron, con Juan, que escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos. Ahí se cerraron las Escrituras porque el último de los apóstoles murió, y después que murieron los apóstoles ya no había ninguno delegado por Dios para traer nuevas revelaciones, porque los apóstoles, entiendan ustedes, los apóstoles de Cristo fueron comisionados en el Nuevo Testamento para recibir, así como en el Antiguo Testamento los profetas, ellos recibían la revelación directamente de Dios y escribían. Y en la medida en que la iglesia se fue desarrollando durante todo el primer siglo, ellos fueron aceptando esos escritos de los apóstoles. Ellos tenían esa autoridad delegada por el Señor, por Cristo mismo. Eran hombres que habían sido escogidos directamente por Cristo para escribir todo lo que es el Nuevo Testamento. ¿Amén? Entonces, podemos decir que el canon es la medida, es lo que contiene, es la medida que contiene los libros, que son 66. Pero vamos a hablar un poco del canon del Antiguo Testamento. ¿Son cuántos libros? ¿Sí? 37 en el Antiguo Testamento, sí. En el Antiguo, ¿sí? 37. El pueblo de Israel, a lo largo de toda la historia, desde que se fue desarrollando este pueblo, siempre fue reconociendo aquellos libros que para ellos eran de origen divino, ¿sí? Y al mismo tiempo ellos fueron rechazando aquellas escrituras o aquellos escritos que consideraban que no tenían origen divino. ¿Qué parámetros ellos tomaban? Que fueran escritos por judíos, por profetas judíos, por hombres dentro del contexto del pueblo de Israel. Porque recuerden ustedes que Dios escogió un pueblo en la antigüedad, Israel. No escogió a Siria, ni a Egipto, ni a Grecia, ni a ningún otro pueblo. Escogió a Israel. Y fue a Israel que Dios se reveló. Y fue a Israel que Dios hablaba. A través de Moisés, a través de los profetas, a través de diferentes hombres que Dios levantaba dentro del pueblo de Israel. Y ellos reconocían estos escritos que eran de origen divino, y otros eran rechazados porque eran escritos que no se escribían dentro de un contexto judío, sino pagano, en otros lugares que no era el pueblo de Israel. Entonces ellos rechazaban esos escritos. Y los judíos tenían 3 grandes grupos de libros, que son, vamos a mirar, 3 grupos grandes de libros. Estamos hablando del canon del Antiguo Testamento. Un grupo que se llamaba la ley, el otro grupo los profetas, y el otro grupo los salmos o los otros escritos. En la ley está el Pentateuco, los 5 primeros libros: Génesis, Deuteronomio, Levítico,
¿sí? Números. ¿Y cuál es el otro? ¿Cómo? Éxodo. Ahí están los 5 libros que hacen parte de la ley. Están los escritos de los profetas, que son muchos libros de los profetas que Dios levantó durante todo ese tiempo que Dios trató con Israel. Están los salmos o los otros escritos. Y Jesús mismo habló de estos libros y Él mismo les dio su aprobación. ¿Por qué? Porque en Lucas 24, versículo 44, leamos. ¿Quién lee este pasaje? Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Se da cuenta que Jesús hace referencia a estos 3 grupos de libros? A la ley, a los profetas y a los salmos. Estos grupos de libros hablaban de Cristo, apuntaban a Cristo, hermanos. Siempre que nosotros leamos el Antiguo Testamento, todas las cosas que allí están contenidas apuntan a Cristo. Los sacrificios, los corderos, el Shabbat, todo eso apuntaba a Cristo, era un tipo y sombra de Cristo. Y durante toda la Biblia está Cristo como centro de las Escrituras. Y Cristo mismo, Él aquí en la tierra, le dio autoridad a estos libros como de origen divino. La ley, los profetas y los salmos. Ahora vamos a hablar un poco de ese conjunto de libros que no existen en las traducciones de las Biblias protestantes. Existen en las traducciones de las Biblias católicas. Si usted coge una Biblia católica, por ejemplo, yo tenía una versión que me gustaba mucho y me gusta mucho, es muy clara. Es la versión Dios habla hoy. Ahí estaban los libros apócrifos o los libros deuterocanónicos. Bueno, ¿qué hay con esos libros? Esos libros debemos nosotros leerlos, los cristianos. Vamos a mirar todo eso. Porque muchas personas se preguntan, bueno, ¿y esos libros qué? ¿Por qué no la tienen las Biblias protestantes o las traducciones de la Reina Valera, por ejemplo? O la Biblia de las Américas, que son traducciones protestantes o evangélicas. ¿Por qué no las tienen? Vamos a contestar esa pregunta. Hermanos, estos libros que podemos nosotros distinguir como los deuterocanónicos, podemos citar a Tobías, por ejemplo. Vamos a mirar Tobías. Esos son los libros deuterocanónicos o apócrifos, así le llaman: Tobías, Judí, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, y algunos adicionales de Esther y Daniel. Esos son los libros apócrifos o deuterocanónicos. Entonces, ¿qué pasa con estos libros? Estos libros aparecieron en el siglo III a.C. Fue que aparecieron estos libros en una traducción del Antiguo Testamento que se llamó la Septuaginta. ¿Por qué le llaman así? Porque hay una leyenda que habla de que 70 hombres en diferentes partes del antiguo mundo, ellos empezaron a traducir la Biblia del hebreo y del arameo al griego, que era el idioma que se hablaba más en ese entonces, así como el inglés en esta época. Entonces ellos empezaron a hacer una traducción del Antiguo Testamento del hebreo y del arameo al griego. Estos libros fueron escritos en esa traducción y, según dice la leyenda,
las traducciones de estos 70 ancianos eruditos de la palabra coincidieron. Es una leyenda, es lo que dicen, ¿sí? Y esta traducción fue la que utilizaron los que escribieron estos libros apócrifos. Sin embargo, tenemos que reconocer que estos escritos, los apócrifos o los escritos deuterocanónicos, tienen influencias paganas, porque ellos fueron escritos no dentro de un contexto judío. Ellos no fueron escritos dentro del contexto del pueblo de Israel. Ellos no nacieron en un contexto eminentemente judío, y por esta razón es que hubo un concilio, el concilio de Jamnia, se llamó este concilio, el concilio de Jamnia, en el año 90 después de Cristo, que un grupo de judíos ortodoxos decidieron retirar de su canon aquellos libros que no fueron escritos en griego o arameo, o sea, los originales, y los retiraron. Pero fue hasta después de la Reforma Protestante, por allá en el siglo XVI, más o menos, imagínense, después de tanto tiempo, donde los primeros reformadores decidieron retirar del canon aquellos libros que no se apegaban al concilio judío de Jamnia. Y entonces conformaron la Biblia así como hoy la conocemos. Es una pequeña historia para que usted vaya ubicándose. En cuanto al Nuevo Testamento, al canon del Nuevo Testamento, sigamos. ¿Qué encontramos nosotros? Encontramos los evangelios, los 4 evangelios. Ya estamos hablando del Nuevo Testamento. Los evangelios que narran el nacimiento, la vida, muerte y resurrección de Cristo. Tenemos el libro de los Hechos, que narra la transición entre el judaísmo y el cristianismo, cómo muchos judíos se convirtieron al cristianismo, todo ese movimiento que hubo. Las epístolas, que son todas las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan y de otros discípulos de los apóstoles. Y el Apocalipsis, que es un libro eminentemente profético que narra eventos ya futuros de los últimos tiempos. Eso comprende lo que es el canon del Nuevo Testamento, que son, ¿cuántos libros dijimos? A ver, para que no se duerman. Del Nuevo hay ¿cuántos? ¿Cuántos libros? 27. Del Nuevo Testamento. Del Antiguo dijimos que eran ¿cuántos? 37. 39, sí. Del antiguo 39. Y del Nuevo 27. ¿Cuánto suma eso? 66. Algunos dicen que 70. ¿Por qué? Porque el libro de los Salmos está dividido en 5 libros. Si usted mira el libro de los Salmos, hay libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, libro 5. Entonces algunos dicen son 70. Pero si tomamos el libro de los Salmos como uno solo, son 66. Amén. Leamos un poco lo que dice Pablo de estos escritos. Vayamos atrás a Primera de Tesalonicenses 2:13 y Segunda de Pedro 2:16. ¿Acerca de qué escritos? Del Nuevo Testamento. Mire lo que dice Pablo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, o sea, de los apóstoles, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es decir, Pablo aquí está reconociendo que los escritos de los apóstoles, incluyendo sus escritos, eran de inspiración divina, eminentemente divina. Y en 2 Pedro 2:16, aquí Pedro dice: y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Bueno, 2 de Pedro 2:16
Me parece que ahí hubo una equivocación. Segunda de Pedro, ¿quién me lee? Segunda de Pedro 2:16. A ver, esto se Fue estudió. reprendido por su No, en sus Biblias. Ah, ya. 2:16. Pero fue reprendido por su maldad. Su burra, una mula bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Segunda de Pedro 2:16. Y bueno, entonces podemos nosotros mirar que los mismos apóstoles reconocían que estos escritos que fueron reconociendo la iglesia en el transcurso de su desarrollo durante el primer siglo eran de origen divino. De origen divino. Sigamos al otro pasaje. Sigamos adelante. Ahora vayamos atrás. Ya miramos lo que son, lo que se comprende el Nuevo Testamento. Ahora vamos a mirar que hay unos evangelios que aparecieron después, en el siglo III, imagínense. Estos evangelios se llaman evangelios apócrifos o gnósticos. Por ahí aparecieron en el siglo III en adelante el evangelio de Tomás. Apareció también el evangelio de María Magdalena y también el evangelio de Pedro y el evangelio de Judas. Pero estos evangelios no se llaman de esa manera porque fueron escritos por estas personas, sino que muchas personas que escribieron en el siglo III tomaron los nombres de estos discípulos de Cristo para escribir estos supuestos evangelios. Estos evangelios no fueron reconocidos como origen divino porque igualmente que los libros apócrifos o deuterocanónicos no cumplían los requisitos o las características que debían tener. No fueron escritos dentro de un contexto judío, sino pagano, y tenían mucha influencia gnóstica, porque el gnosticismo empezó a surgir con fuerza durante ese tiempo, del siglo II y III en adelante, con mucha fuerza el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? ¿Qué son los gnósticos? Y todavía nosotros escuchamos de estas personas. A ver, ¿han escuchado de los gnósticos? ¿Sí? ¿Y qué saben de los gnósticos? ¿Quiénes son los gnósticos? Sí, obviamente ellos manejan una filosofía totalmente diferente. ¿Qué significa la palabra gnosis o gnosticismo? ¿Qué significa? Estudiantes. No, conocimiento. No, gnóstico o gnosis viene de conocimiento. Este es un grupo de personas que filosofan, así como hacían los griegos, que les gustaba pensar y filosofar. Y ellos hablaban del universo, hablaban de la creación y filosofaban acerca de muchas cosas. Los gnósticos, estas personas les gusta el conocimiento, pero el conocimiento que ellos quieren encontrar no lo buscan en la Biblia, sino de otras fuentes paganas que tienen un trasfondo religioso pagano, y por eso estos escritos no fueron reconocidos, porque tienen mucha influencia pagana, ¿sí? Mucha influencia de culturas que tenían que ver mucho con esta filosofía del gnosticismo. Amén. Ahora sí vamos al pasaje de esta noche para ir terminando. 2 de Timoteo 3:16. Ahora la pregunta es, y ahora que hemos hablado un poco acerca del canon de las escrituras, de la medida o norma de las escrituras, vamos a hablar un poco de la inspiración divina. ¿Qué es la inspiración? ¿Cómo
¿cómo podemos nosotros definir la palabra inspiración? Porque esta palabra tiene su significado, tiene una raíz en el original griego. ¿Qué significa? Porque la Biblia dice, hablando de sí misma, toda la escritura, es decir, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos estos 66 libros, fue inspirada por Dios. Viene de dos raíces esta palabra inspiración. Neuma, que significa espíritu. Inspirada. Neuma, espíritu. Y la otra es una raíz que significa soplo. Es decir, que cuando hablamos de inspiración, estamos hablando de que Dios sopló su espíritu a estos hombres, iluminando sus mentes, sus corazones, moviendo sus corazones para que pudieran escribir la palabra del Señor. La palabra del Señor es 100% humana, pero también 100% divina. Así como es Jesucristo, que es el verbo hecho carne, es la palabra hecha carne. Jesucristo fue 100% hombre, pero 100% divino, porque Él era Dios en la carne. La palabra de Dios es 100% humana, porque fue escrito por hombres, pero también pues, es 100% divina porque fue soplada. Ahí viene la palabra inspiración. Dios sopló su espíritu en la mente, en la conciencia de estos hombres, y estos hombres empezaron a escribir todo lo que el espíritu les iba guiando. Ellos mismos ni se daban cuenta. No es que caían en algún trance o blanqueando los ojos o algún viaje astral, no, nada de eso. Sencillamente eran hombres que eran iluminados por el Espíritu Santo y empezaban a escribir. Empezaban a escribir lo que el Espíritu Santo les inspiraba o les soplaba. Fue el mismo Espíritu el que sopló sus palabras en estos hombres. Entonces, toda la Escritura fue inspirada por Dios. Pero esta inspiración, podemos decir que es de dos clases. Sigamos más adelante. Esta inspiración puede ser plenaria, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, y también puede ser verbal, porque cada palabra que nosotros encontramos en este libro es inspirada por Dios. En el original, lo que nosotros tenemos son traducciones, y las traducciones han cambiado ciertas cosas, cierto sentido, pero en sí el mensaje no ha cambiado. Son las palabras, son simplemente las palabras. Entonces fue Dios quien inspiró su palabra. ¿Y cuál es la prueba de que este libro es de origen divino y que fue inspirado por Dios? Vayamos un poco atrás en las diapositivas. Hay pruebas de la inspiración de la Biblia. Vamos a hablar rápidamente de estas 6 pruebas. Primero que todo, el testimonio de la arqueología. La misma arqueología, la misma historia, da testimonio de que lo que se escribió en la Biblia sucedió. Por ejemplo, el arca de Noé, la salida de Israel de Egipto, cuando pasaron el Mar Rojo, encontraron hace unos años las ruedas, las carretas de los egipcios sepultados en el Mar Rojo. Todo lo que fue Sodoma y Gomorra, sepultados los cuerpos que fueron calcinados y conservados durante miles de años. O sea, todo lo que es la historia y la arqueología respalda a la Biblia. La Biblia es un libro que lo que habla está respaldada por la arqueología. 2, otra prueba de la inspiración de la Biblia, que es divina, la unidad en su mensaje. Todos los libros, aunque fueron escritos en diferentes épocas y por diferentes autores, forman una armonía perfecta, hermanos. No se contradice. Aunque algunos dicen que se contradice la Biblia, pero la Biblia no se contradice. Es una armonía perfecta. Otra prueba de la inspiración
es la originalidad de sus enseñanzas. Lo que se enseña este libro no lo enseña la Torá, no lo enseña los libros sagrados de los musulmanes, ni ninguno de las religiones. Es único el mensaje que contiene este libro. En cuarto lugar, la profecía cumplida. Todo lo que este libro ha profetizado se ha venido cumpliendo, y lo que falta por cumplirse se cumplirá. También tenemos el testimonio de Cristo. Cristo mismo habló de la ley, de los profetas, de los salmos, dándole autoridad a estas escrituras. Y las vidas transformadas, hermanos, usted y yo hemos sido transformados por este libro, por esas palabras. La Biblia tiene el poder, el mensaje que puede transformar la vida de una persona, hermano. Por eso yo quiero terminar diciéndoles a ustedes que se interesen más por estudiar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor, que fue inspirada por Dios, fue dada al hombre ¿para qué? Miremos el pasaje que estamos leyendo. Fue inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñarnos. ¿Enseñarnos qué cosa? El camino que debemos andar. ¿Cuántos de nosotros no sabemos tomar decisiones? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué debo hacer? La Biblia nos enseña, nos da los parámetros. ¿Útil para qué? Para redarguir. Nos hace ver nuestros errores y nos hace ver que estamos mal. ¿Para qué? Para que volvamos al camino si nos hemos salido. Para corregir. Nos dice cómo volver al camino y cómo debemos andar en el camino. Para instruir en justicia, nos muestra cómo debemos caminar en este camino de la vida, hermano. Usted y yo solo no podemos vivir sin Dios, vivir sin su palabra. Dios nos ha dado su más grande revelación, su propia palabra, la Biblia, y a su propio Hijo, que es la Biblia encarnada, para que nosotros pudiésemos conocer a Dios. Dios quiere darse a conocer al hombre. Primero lo hizo a través de lo creado, pero lo creado no hablaba de su personalidad, de quién era Él. Entonces Él se reveló a través de la Biblia, y es por eso que debemos nosotros estudiar este libro, conocer más este libro. Hoy los cristianos no leen la Biblia, la mayoría. Son muy pocos los que estudian la palabra del Señor. Prefieren estar en las redes sociales, prefieren hacer cualquier otra cosa, ver televisión, novelas, menos leer la Biblia. Y por eso andan en la carne, tristes, cabizbajos. Ay, ¿por qué será que estoy triste? Me siento vacío, porque no tienes comunión con Dios en su palabra. ¿Qué dice Mateo 4:4? Y con esto quiero terminar, que se nos acabó el tiempo. ¿Qué dice Mateo 4:4? Alguien que lo lea. Mateo 4:4. ¿Se dan cuenta que es importante traer la Biblia? Mateo 4:4 dice: Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente de pan vive el hombre. ¿Saben por qué la gente trabaja? Díganme ustedes. Necesita plata ¿para qué? Para comer. Esa es la principal necesidad, ¿cierto? La gente necesita plata ¿para qué? Para consumir alimento, ropa, para consumir. Somos consumidores. Este cuerpo necesita alimento, necesita vestido. Pero la Biblia dice que no solamente de pan vive el hombre. Hay algo más que eso. ¿Y qué es? La Biblia. ¿Usted quiere sentirse fuerte espiritualmente, interiormente? Tú puedes estar bien alimentado, tomar vitaminas, minerales, multivitamínico, vitacerebrina y todo lo que usted quiera, y puede mantenerse físicamente robusto,
bien alimentado. Pero recuerde que el ser humano no es solamente cuerpo, tiene un alma y un espíritu que necesita ser alimentado, ¿cierto? Y si usted está aquí en este lugar es para recibir ese alimento. Usted va a un restaurante, es para alimentar su cuerpo físico, ¿cierto? Pero usted viene a la iglesia a alimentar el alma y el espíritu, ¿cierto? Por eso venga, no deje de congregarse, venga a escuchar la palabra y no solamente se conforme con escucharla acá, con estudiarla acá, allá en su casa también, en la intimidad con Dios, lea la Biblia. ¿Y sabe lo que va a pasar? Cuando usted empieza a leer la Biblia empieza a renovar su mente, empieza a alimentar su fe y empieza usted a ver la vida de otra manera. Porque es que la gente se mata, se suicida, no quieren vivir, andan por ahí depresivos. ¿Por qué? Porque están vacíos, no tienen a Dios en sus vidas, no tienen la palabra de Dios. Sencillo. Pero cuando usted tiene la Biblia, que fue inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, su vida va a cambiar. Porque va a cambiar. ¿Usted quiere que su vida cambie? Empieza a leer la Biblia y empieza a ponerla por obra, a vivirla, y verá que su vida va a ir cambiando. Y de aquí a un mes va a ser diferente, y de aquí a un año, y de aquí a 2 años usted va a ver que su vida va a ir siendo transformada. Y usted va a estar cada día más fortalecido, lleno, con esperanzas, poniendo su confianza en ¿quién? En el Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Vamos a orar, vamos a bendecir el nombre del Señor. Vamos a darle gracias al Señor por este mensaje, por esta enseñanza. Espero que hayan aprendido algo acerca del canon de la Biblia, acerca de la inspiración de Dios. Dios nos ha dado este libro para que le conozcamos más acerca de Él y que podamos tener una relación con Él. Qué hermoso es la palabra del Señor. Dele gracias al Señor por estar en este lugar, por tener la Biblia. Gracias, Señor. Si usted ha preparado una ofrenda, tómela en su mano derecha y dígale: Señor, gracias por todo lo que tú me has dado, y de lo que tú me has dado, conforme a lo que he prosperado y he propuesto en mi corazón, hoy te doy a ti. No con tristeza ni por obligación, sino con alegría, porque tú amas al dador alegre. Bendice mi ofrenda, Señor, que hoy doy por amor a ti y a la obra del Señor. Bendice mi ofrenda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Cierre sus ojos en esta mañana, en esta noche. Dele gracias al Señor. Gracias, Señor, por haberme traído a este lugar. Gracias, Señor, porque tú me has llamado y me has escogido desde antes de la fundación del mundo para que fuese como tu Hijo y participara de tu salvación. Gracias, Padre amado, porque cuando antes no te conocía, vivía en oscuridad, pero ahora vivo en luz. Y mi vida ha cambiado por este libro, por la Biblia. Un libro que fue dado para enseñarnos, para redarguirnos, para dirigirnos, para corregirnos. Dios quiere que vivamos en su palabra, que conozcamos su voluntad, que dejemos de vivir en pecado, que dejemos de vivir en caminos de impiedad y empecemos a vivir en caminos de rectitud. Para eso el Señor nos ha salvado, para que ahora vivamos
en santidad, para que ahora vivamos conforme a su voluntad. Dile al Señor en esta noche: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así como Pablo le dijo al Señor cuando cayó al piso y tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Él dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Diga al Señor en esta noche: ¿qué quieres que yo haga? Señor, yo quiero conocer tu voluntad y tu palabra. Por eso voy a empezar a leer la Biblia. Desde hoy voy a comenzar a leer desde el Nuevo Testamento, los Evangelios, el libro de los Hechos, las Epístolas, el libro de Apocalipsis. Voy a leer también el Antiguo Testamento, toda la Biblia. Quiero conocerte más y relacionarme más y más contigo, con tu palabra. Mi vida, Señor, es nada sin ti, pero tú, Señor, eres mi luz, eres quien guía mis pasos, y me has entregado este libro, que es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino, para que yo no me desvíe, para que yo camine en tu voluntad y pueda yo vivir como es digno del Evangelio, en amor, en santidad. Gracias, Señor. Hoy coloco todas mis cargas delante de ti. Si tú tienes peticiones, todos ustedes tal vez tienen problemas, dificultades, situaciones que resolver. En esa noche el Señor te dice: echa sobre mí toda ansiedad, porque yo tengo cuidado de ti, dice el Señor. Acércate más a mí, dice el Señor. Hijo mío, hija mía, abre tu corazón a mí. Si tú no le has recibido como tu Señor y Salvador, este es el momento. Abre tu corazón y dile: Señor, hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy reconozco que he vivido lejos de ti, que no he hecho lo bueno a tus ojos, que he hecho lo malo, que soy un pecador que merece el infierno. Pero tú, Señor, hace 2000 años moriste en esa cruz, y ahora yo creo que tú eres el Señor, el Mesías, el único que puede salvarme de la condenación eterna. Te pido, Señor, que entres a mi vida en la persona del Espíritu Santo, que seas tú tocando todo mi ser, Señor, escribiendo mi nombre en el libro de la vida y tomando desde ahora en adelante el control de mi vida y de mi casa. Señor Jesús, hoy te proclamo, dile al Señor, como único Señor y Salvador. Gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Te doy por cada uno de tus hijos, en especial de Arelis, Señor. Gracias por su vida. Te damos la bienvenida, Arelis, a este lugar. Que el Señor te bendiga. Es el Señor que te ha traído a este lugar, y el Señor quiere que tú sigas caminando con Él, porque sin Él nada eres. El Señor conoce tus necesidades, Él conoce cada una de tus dificultades, Él te conoce y Él te ha traído para que le conozcas en espíritu y en verdad. Bendícela, Señor. Bendecimos la vida de Arelis. La bendecimos, Señor. Oramos por ella. Te pedimos, Señor, que la fortalezcas, que la bendigas grandemente a ella, a toda su casa, Señor. Que seas tú haciendo esa obra en su vida, en su corazón. Bendícela a ella, a su familia, su trabajo. Que tu gracia, tu favor y tu misericordia esté sobre ella y todos los suyos. También te pido por cada uno de tus hijos en este lugar. Tócalos, Espíritu Santo. Llénanos. Más, Espíritu Santo. Más. Llénanos con tu santa presencia, Señor. Fortalécenos. Que de este lugar no salgamos igual, sino llenos y fortalecidos en ti.
Bendice, Señor, nuestras vidas, guárdanos, protégenos de todo mal, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.